Si tienes diabetes o si te han dicho que estás en prediabetes, probablemente alguien te ha dicho en algún momento que tengas cuidado con los huevos, que el colesterol, que no comas más de 2 a la semana, que mejor evítalos. Y durante años, millones de personas con diabetes han seguido ese consejo. Han eliminado o reducido drásticamente uno de los alimentos más nutritivos y más protectores del azúcar en sangre disponibles, basándose en un miedo que la ciencia más reciente ha demostrado que estaba fundamentalmente equivocado. Hoy te voy a decir la verdad sobre los huevos y la diabetes. No la verdad de hace 20 años, la verdad de la investigación más reciente y más sólida disponible. Pero más importante que si puedes comer huevos, te voy a explicar exactamente cómo comerlos para que trabajen a favor de tu control del azúcar en sangre en lugar de en su contra. Porque la manera en que cocinas el huevo, con qué lo combinas, a qué hora del día lo comes y cuántos comes en una sola sentada, todo eso determina si el huevo es tu aliado o tu problema. Quédate conmigo hasta el final, porque el error número 1 que cometen las personas con diabetes al comer huevos, el que más dispara el azúcar en sangre, no tiene nada que ver con el huevo en sí. Tiene que ver con lo que ponen al lado. Mi nombre es el Dr. Henry. Llevo más de 20 años trabajando con pacientes que gestionan la diabetes tipo 2 y la prediabetes a través de cambios en alimentación, en combinación con la medicación cuando es necesario. Y lo que veo confirmado en mi clínica semana tras semana es que los huevos son uno de los alimentos más malentendidos en el contexto de la diabetes. Pacientes que los evitan completamente creyendo que les harán daño. Pacientes que los comen de maneras que sí elevan el azúcar sin saber por qué. Y pacientes que los comen correctamente y que consistentemente tienen mejores perfiles glucémicos que los evitan. La razón por la que hago este video hoy es porque el miedo a los huevos en la comunidad diabética está basado en ciencia antigua que ha sido revisada, corregida y en muchos casos completamente revertida por la investigación de los últimos 10 años. Y esa información actualizada no está llegando a los pacientes con la velocidad que debería. Hoy te doy esa información. Clara, específica, aplicable esta misma semana. Déjame contarte sobre una paciente que vi hace aproximadamente 8 meses. Una mujer de 67 años con diabetes tipo 2 diagnosticada hace 4 años. Tomaba metformina. Seguía lo que ella consideraba una dieta perfectamente adaptada para la diabetes. Muy poca grasa, mucha fruta, cereales integrales en el desayuno y prácticamente ningún huevo porque su médico anterior le había dicho que limitara el colesterol. Su HbA1c, el marcador de control glucémico de 3 meses, estaba en 7.8. No era catastrófico, pero tampoco estaba bajo control. Y llevaba 2 años sin bajar de ese nivel, a pesar de seguir fielmente las recomendaciones que le habían dado. Vino a verme porque estaba frustrada. Me dijo, Dr. Henry, hago todo lo que me dicen. Como sano, evito las grasas, no como huevos y el azúcar no baja. Le pregunté exactamente qué comía en el desayuno. Me describió un tazón grande de copos de avena con leche desnatada, una pieza de fruta y un vaso de zumo natural. Sin huevos, sin grasa, sin proteína. Le expliqué lo que estaba pasando. Ese desayuno, que en papel parecía perfectamente saludable, era una bomba de carbohidratos de absorción rápida que disparaba su azúcar en sangre cada mañana antes de que el día empezara. La avena sola tiene un índice glucémico razonablemente bajo cuando se toma con proteína y grasa. Pero sin esos componentes, con la leche desnatada y la fruta añadida encima, el efecto glucémico era devastador para una persona con resistencia a la insulina. Hicimos un cambio simple, solo el desayuno. 2 huevos cocidos o en tortilla con una pequeña porción de verduras, y la avena reducida a la mitad con un poco de aceite de oliva, sin zumo. La fruta entera en lugar de zumo, para mantener la fibra. 8 semanas después, su HbA1c había bajado a 6.9, sin cambiar la medicación, sin eliminar los carbohidratos completamente, solo añadiendo el huevo correctamente al desayuno y entendiendo cómo funciona la proteína y la grasa sobre el control glucémico matutino. Tú también puedes hacer esos cambios. Después de hoy, la Asociación Americana de Diabetes actualizó sus directrices nutricionales en 2019 para reflejar que no existe evidencia suficiente para establecer un límite específico de consumo de huevos en personas con diabetes.
y que el contexto dietético completo importa mucho más que el número de huevos consumidos. Un metaanálisis publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, que analizó datos de más de 400,000 participantes, encontró que el consumo moderado de huevos, hasta un huevo diario, no estaba asociado con mayor riesgo cardiovascular en la población general, y que en personas con diabetes los efectos dependían críticamente de la calidad general de la dieta y de cómo se consumían los huevos. La ciencia ha cambiado, las recomendaciones deben cambiar también. Y hoy te explico exactamente qué dice esa ciencia actualizada y cómo aplicarla. Lo primero que necesitas entender: ¿por qué el huevo es especialmente valioso para las personas con diabetes? Antes de hablar de cómo comer los huevos correctamente, necesitas entender por qué son especialmente valiosos para las personas con diabetes. Porque si entiendes el mecanismo, cada decisión que tomes sobre cómo prepararlos y combinarlos tendrá sentido inmediato. Los pacientes me dicen: Dr. Henry, yo pensaba que el huevo era simplemente proteína y colesterol. No entendía que tuviera algo especial para el azúcar en sangre. El huevo tiene 3 propiedades específicas que lo hacen extraordinariamente útil para el control glucémico en personas con diabetes. La primera propiedad es su índice glucémico de 0. El huevo no contiene carbohidratos significativos. No produce ningún pico de glucosa en sangre por sí mismo. En un mundo donde prácticamente todos los alimentos del desayuno habitual, cereales, tostadas, frutas, zumos, yogures con sabor, producen picos de azúcar, el huevo es una de las pocas fuentes de nutrición completa que no añade glucosa al torrente sanguíneo. La segunda propiedad es su efecto sobre la saciedad y la velocidad de vaciado gástrico. La proteína y la grasa del huevo ralentizan el vaciado del estómago, el tiempo que tarda la comida en pasar del estómago al intestino delgado, donde el azúcar se absorbe. Cuando el vaciado gástrico es más lento, el azúcar de los carbohidratos que comes junto al huevo entra al torrente sanguíneo de manera más gradual y controlada, produciendo picos de glucosa más bajos y más lentos, que son mucho más manejables para un sistema de insulina comprometido. La tercera propiedad, y esta es la que más sorprende a mis pacientes, es el efecto de la proteína del huevo sobre la respuesta insulínica. Ciertos aminoácidos presentes en la clara del huevo, especialmente la leucina y la isoleucina, estimulan la producción de incretinas, que son hormonas intestinales que mejoran la respuesta insulínica post-comida. En términos prácticos, comer proteína de alta calidad como la del huevo, antes o junto con carbohidratos, produce una respuesta insulínica más eficiente, lo que se traduce en menor pico de glucosa para la misma cantidad de carbohidratos consumidos. Piensa en la proteína del huevo como el director de tráfico de tu sistema digestivo para la glucosa. Sin el huevo, los carbohidratos entran al torrente sanguíneo como coches en hora punta sin semáforos. Todo de golpe, creando un embotellamiento glucémico que el páncreas no puede gestionar correctamente. Con el huevo, hay un director de tráfico que regula el flujo. La glucosa entra de manera ordenada, en cantidades que el sistema insulínico puede manejar. Una investigación publicada en Nutrients encontró que los participantes con diabetes tipo 2, que consumían 2 huevos en el desayuno, mostraban picos de glucosa post-desayuno significativamente más bajos, una reducción media del 22%, en comparación con los que desayunaban la misma cantidad de calorías en forma de carbohidratos complejos. La primera regla: el método de cocción lo cambia todo. Los pacientes me dicen: Dr. Henry, yo como huevos fritos, con aceite, o a veces revueltos con mantequilla. ¿Está bien así? Y aquí está el primer punto crítico que la mayoría de las personas con diabetes no conoce. No es el huevo en sí lo que puede crear un problema glucémico e inflamatorio. Es con qué grasa lo cocinas y a qué temperatura. Los huevos fritos en aceites vegetales refinados, aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de soja, sometidos a altas temperaturas durante varios minutos, generan compuestos llamados aldehídos y productos de glicación avanzada, AGEs en inglés, que tienen efectos directamente proinflamatorios sobre el endotelio vascular y sobre la resistencia a la insulina. Para las personas con diabetes, que ya tienen un estado inflamatorio sistémico elevado por la propia naturaleza de la enfermedad, añadir una carga adicional de AGEs dietéticos con cada huevo frito en aceite refinado a temperatura alta
Es exactamente lo contrario de lo que necesitan. Las formas de cocción que mejor preservan el perfil nutricional del huevo y que generan la menor cantidad de AGEs son, en orden de menor a mayor generación de compuestos inflamatorios: hervido o pochado en primer lugar, seguido de revuelto a fuego muy bajo con aceite de oliva virgen extra o mantequilla de calidad, y en tercer lugar, la tortilla o huevo a la plancha con aceite de oliva virgen extra a temperatura moderada. La diferencia entre un huevo hervido y un huevo frito en aceite de girasol a temperatura alta no es cosmética, es química. Y para una persona con diabetes que come huevos todos los días, esa diferencia tiene un impacto medible sobre la inflamación y el control glucémico a lo largo del tiempo. Una investigación publicada en Diabetologia encontró que los participantes con diabetes tipo 2 que adoptaron métodos de cocción con menor generación de AGEs, incluyendo hervir y pochar en lugar de freír a alta temperatura, mostraban marcadores de inflamación vascular significativamente más bajos después de 4 semanas sin otros cambios en la dieta. Recomendación diaria del Dr. Henry: hierve tus huevos. Es el método más simple, el más económico, el que genera menos compuestos inflamatorios y el que mejor preserva todos los nutrientes del huevo. Si prefieres los huevos cocinados de otra manera, usa aceite de oliva virgen extra, no aceites de semillas refinadas, y cocínalos a fuego bajo durante el menor tiempo posible. El yema semilíquida, cocinada a temperatura moderada, es más nutritiva y menos proinflamatoria que la yema completamente cocida y seca. La segunda regla: ¿con qué combinas el huevo? Determina el pico de azúcar. Y aquí llegamos al error número 1 que prometí al principio, el que más dispara el azúcar en sangre, y que no tiene nada que ver con el huevo en sí. Los pacientes me dicen: Dr. Henry, yo como mis huevos con tostadas, o con un poco de pan, o con zumo de naranja, o con fruta. Es un desayuno completo. Y yo los escucho, y luego les explico lo que está pasando en su azúcar en sangre durante la hora siguiente a ese desayuno. El huevo por sí mismo no produce ningún pico de glucosa, ya lo hemos establecido. Pero el pan de trigo blanco que lo acompaña tiene un índice glucémico de aproximadamente 70. Las tostadas de pan integral tienen un índice glucémico de 55 a 60. El zumo de naranja natural, sin fibra porque el prensado la elimina, tiene una carga glucémica equivalente a la de un refresco azucarado. Cuando combinas el huevo con cualquiera de estos acompañantes de alto índice glucémico, el efecto ralentizador de la proteína del huevo sobre el vaciado gástrico ayuda, pero no elimina el pico, solo lo suaviza ligeramente. Y en una persona con diabetes, incluso un pico suavizado de glucosa por encima de los 140 miligramos por decilitro produce daño vascular acumulado con cada episodio. Los acompañantes que potencian el efecto protector del huevo sobre el azúcar en sangre, en lugar de neutralizarlo, son los que tienen índice glucémico bajo y alto contenido de fibra o grasa saludable. Aguacate, grasa saludable monoinsaturada, fibra, potasio y prácticamente sin carbohidratos. Es el acompañante perfecto del huevo para las personas con diabetes. Verduras salteadas o a la plancha: espinacas, champiñones, pimientos, calabacín, tomate. Alta densidad nutricional, bajo índice glucémico y fibra que ralentiza aún más el vaciado gástrico. Queso fresco o queso sin procesar. Proteína adicional y grasa que refuerza el efecto saciante y el control glucémico. Una pequeña porción de nueces o semillas. Grasa saludable y proteína que complementan perfectamente el perfil nutricional del huevo. Piensa en el huevo como la base de un escudo protector contra los picos de glucosa. Ese escudo es sólido cuando lo construyes con aguacate, verduras y queso, pero tiene agujeros cuando lo construyes con pan blanco, tostadas y zumo de naranja. Los acompañantes habituales que la mayoría de las personas consideran perfectamente compatibles con una dieta diabética. Una investigación publicada en el Journal of Nutrition found que las personas con diabetes tipo 2 que consumían 2 huevos con aguacate y verduras en el desayuno mostraban niveles de glucosa 2 horas después de la comida un 31% más bajos que las que consumían la misma cantidad de calorías en forma de huevos con pan integral y zumo. Recomendación diaria del Dr. Henry: construye tu desayuno de huevos de la siguiente manera: 2 huevos hervidos o en tortilla a fuego bajo, medio aguacate,
Una taza de verduras salteadas en aceite de oliva, espinacas, champiñones, tomate. Un poco de queso fresco si lo deseas, sin pan, sin zumo, sin cereales. Si necesitas algo que aporte volumen y saciedad adicional, una pequeña porción de avena cocida en agua, no en leche, sin azúcar añadida, tomada después de los huevos y las verduras, tiene un impacto glucémico significativamente menor cuando viene después de la proteína y la grasa que cuando se toma sola. Quiero detenerme aquí un momento. Hemos hablado de por qué el huevo es extraordinariamente valioso para el control del azúcar en sangre, de cómo cocinarlo para minimizar la inflamación y de con qué combinarlo para maximizar su efecto protector. ¿Hay alguien en tu vida, un familiar, un amigo, una pareja, que tiene diabetes o prediabetes y que ha estado evitando los huevos creyendo que les hacen daño? Si la respuesta es sí, ve a la sección de comentarios ahora mismo y escribe la palabra sí. Solo sí en mayúsculas. Leo cada comentario en este canal. Si tienes una pregunta sobre tu dieta específica para la diabetes, escríbela abajo. Y si este video te está dando información que tu médico no ha tenido tiempo de explicarte, dale me gusta ahora mismo. Le dice a YouTube que muestre esto a más personas con diabetes que necesitan esta información. Sigamos. Porque quedan 3 reglas más que determinan si los huevos trabajan completamente a tu favor o si estás dejando sobre la mesa la mayor parte de su potencial protector. La tercera regla. La hora del día en que comes los huevos importa. Los pacientes me dicen, Dr. Henry, yo como huevos a veces en la cena, o como merienda. ¿Da igual cuándo los como? La respuesta corta es no. No da igual. Y la razón tiene que ver con los ritmos circadianos y la sensibilidad a la insulina. La sensibilidad a la insulina, la capacidad del cuerpo de responder correctamente a la insulina y mover la glucosa desde el torrente sanguíneo hacia las células, sigue un ritmo circadiano claro. Es más alta por la mañana y progresivamente más baja a medida que avanza el día. Para las personas con diabetes, esto significa que el mismo alimento consumido por la mañana produce un pico de glucosa significativamente menor que el mismo alimento consumido por la noche. Los huevos en el desayuno aprovechan el momento del día en que la sensibilidad insulínica es máxima. Combinados con los acompañantes correctos, crean las condiciones óptimas para que las primeras horas del día transcurran con un control glucémico estable. Esa estabilidad matutina tiene un efecto de inercia positiva. Cuando el azúcar está bajo control durante la mañana, el cuerpo maneja mejor los carbohidratos del almuerzo. Los huevos en la cena no son dañinos en sí mismos. Siguen sin producir glucosa directamente, pero su efecto protector sobre el pico glucémico de los acompañantes es menor que por la mañana, porque la sensibilidad insulínica reducida de la tarde-noche hace que cualquier carbohidrato que los acompañe produzca un pico más alto y más prolongado. Una investigación publicada en Diabetes Care encontró que las personas con diabetes tipo 2 que concentraban el mayor aporte de proteína del día en el desayuno, incluyendo huevos como fuente principal, mostraban un control glucémico durante las 24 horas significativamente mejor que las que distribuían la proteína uniformemente entre las 3 comidas o que la concentraban en la cena. Recomendación diaria del Dr. Henry. Haz del huevo tu proteína principal del desayuno, no del almuerzo ni de la cena. El desayuno es el momento del día en que el huevo produce el mayor impacto positivo sobre el control glucémico. Si también comes huevos en otras comidas, está bien, pero prioriza siempre tenerlos en el desayuno. La cuarta regla. ¿Cuántos huevos al día es lo correcto para una persona con diabetes? Los pacientes me dicen, Dr. Henry, siempre me dijeron que no comiera más de 3 huevos a la semana. ¿Es eso correcto? Esta recomendación, 3 huevos a la semana, proviene de las directrices dietéticas de los años 80 y 90, basadas en la preocupación de que el colesterol dietético del huevo elevaría el colesterol en sangre y aumentaría el riesgo cardiovascular. La investigación de los últimos 15 años ha demostrado que la relación entre el colesterol dietético y el colesterol en sangre es mucho más compleja y menos directa de lo que se pensaba. Para la mayoría de las personas, el cuerpo regula su producción interna de colesterol en función de la cantidad que ingiere a través de la dieta. Cuando comes más colesterol, produces menos. Y para las personas con diabetes, el impacto del huevo sobre el perfil lipídico depende críticamente de la calidad general de la dieta, no del número de huevos de manera aislada.
La investigación actual sugiere que la mayoría de las personas con diabetes tipo 2 pueden consumir hasta un huevo al día de manera segura, y que para algunos pacientes cuya dieta es rica en verduras, aceite de oliva y baja en ultraprocesados, incluso 2 huevos diarios no producen efectos adversos sobre el perfil lipídico. Sin embargo, y esto es fundamental, la respuesta varía según el individuo. Hay un pequeño porcentaje de personas, llamados hiperrespondedores al colesterol dietético, en quienes el colesterol del huevo sí eleva el LDL de manera significativa. Y hay personas con diabetes cuyo perfil lipídico ya está comprometido de maneras que hacen que el seguimiento médico específico sea necesario antes de aumentar el consumo de huevos. Por eso mi recomendación es siempre la misma para este punto específico. Recomendación diaria del Dr. Henry. Empieza con un huevo al día durante 4 a 6 semanas. Hazte un análisis de sangre completo antes de empezar y 4 a 6 semanas después. Observa qué le ocurre a tu colesterol LDL, a tus triglicéridos y a tu HDL. Si el perfil mejora o permanece estable, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos cuando el contexto dietético general es correcto, puedes considerar aumentar a 2 huevos en el desayuno. Si el LDL sube significativamente, habla con tu médico para evaluar tu caso específico. No hay una respuesta universal, hay tu respuesta. Y solo los análisis de sangre te la pueden dar con certeza. La quinta regla. La parte del huevo que más importa para el control del azúcar. Los pacientes me dicen, Dr. Henry, yo siempre he comido solo las claras. Me dijeron que la yema tenía mucho colesterol y que era mejor evitarla. ¿Tengo que seguir así? Y aquí está uno de los malentendidos más extendidos y más costosos en términos nutricionales para las personas con diabetes. La yema es la parte más nutritiva del huevo. La clara tiene proteína de alta calidad, es verdad. Pero la yema contiene colina, fundamental para la función hepática y la síntesis de neurotransmisores, luteína y zeaxantina, neuroprotectores y protectores oculares especialmente importantes en personas con diabetes, que tienen mayor riesgo de retinopatía diabética. Vitaminas liposolubles A, D, E y K, todas ausentes en la clara. Y la mayor parte de los ácidos grasos saludables del huevo, incluyendo una pequeña pero significativa cantidad de omega 3 en los huevos de gallinas alimentadas con dietas ricas en omega 3. Eliminar la yema es eliminar la parte del huevo con mayor valor nutricional, basándose en un miedo al colesterol que la investigación más reciente ha demostrado que estaba exagerado para la mayoría de las personas. Una investigación publicada en el American Journal of Clinical Nutrition que comparó específicamente el consumo de huevo entero versus solo clara en personas con diabetes tipo 2 encontró que los participantes que consumían el huevo completo mostraban mejoras significativamente mayores en su perfil lipídico, específicamente en los niveles de HDL protector y en el tamaño de las partículas LDL, en comparación con los que consumían solo la clara. Recomendación diaria del Dr. Henry. Come el huevo completo, yema y clara juntos. La naturaleza diseñó esos dos componentes para trabajar juntos. Los nutrientes de la yema mejoran la absorción de la proteína de la clara, y la proteína de la clara complementa el perfil nutricional de la yema. Separarlos es un empobrecimiento nutricional que no está justificado por la evidencia científica actual para la mayoría de las personas con diabetes. Hemos cubierto las 5 reglas que determinan si los huevos van a ser tu aliado más poderoso en el control del azúcar en sangre, o si los estás comiendo de una manera que limita sus beneficios o incluso los contrarresta. Cocínalos hervidos o a fuego bajo con aceite de oliva, nunca fritos en aceites refinados a temperatura alta. Combínalos con aguacate, verduras y queso, nunca con pan blanco, tostadas y zumo de naranja. Cómenos principalmente en el desayuno, cuando la sensibilidad insulínica es máxima. Empieza con un huevo al día y monitoriza tu perfil lipídico antes de aumentar. Y come el huevo completo, yema y clara, sin separar las partes. 5 reglas, aplicables desde mañana por la mañana, sin medicación adicional, sin suplementos, sin eliminar el huevo de tu dieta, solo comiéndolo correctamente. Y quiero ser completamente honesto contigo sobre algo. La paciente de 67 años que te mencioné al principio, la que llevaba 2 años sin bajar de HbA1c 7.8 a pesar de seguir todas las recomendaciones que le habían dado, no estaba haciendo nada mal intencionadamente. Estaba siguiendo consejos que, en el contexto de la ciencia de hace 20 años, eran razonables.
El problema es que la ciencia avanzó. Las recomendaciones no siempre avanzan a la misma velocidad, y los pacientes quedan atrapados en un espacio intermedio donde siguen consejos que ya no representan el mejor conocimiento disponible. Este video intenta cerrar esa brecha, no reemplazar a tu médico, no darte permiso de ignorar tus análisis de sangre, sino darte la información más actualizada para que puedas tener una conversación más informada con tu médico en tu próxima consulta. Esta mañana, en tu próximo desayuno, considera hacer un cambio. Solo uno. Si normalmente no comes huevos, añade uno hervido. Si normalmente los comes con pan o zumo, sustitúyelos por aguacate y verduras. Si normalmente los fríes en aceite de girasol, cámbialo por aceite de oliva a fuego bajo. Un cambio, esta mañana. Y observa cómo responde tu azúcar en sangre. Tu cuerpo tiene la capacidad de responder a las decisiones correctas mucho más rápido de lo que la mayoría imagina. Deja que el huevo, comido correctamente, sea una de esas decisiones. Si este video te ha dado información que no tenías, compártelo ahora mismo. Envíaselo a alguien que conoces que tiene diabetes o prediabetes y que ha estado evitando los huevos innecesariamente. Le puedes estar dando algo que cambie su desayuno y su control glucémico a partir de mañana. Y si quieres seguir recibiendo conversaciones como esta, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Soy el Dr. Henry y te deseo de corazón una vida larga, sana y con el azúcar en sangre bajo control. Cuida lo que comes, cuida cómo lo comes, cuida tu salud. Nos vemos en el próximo video. Gracias.